Bueno, voy a hacer nuevamente el... What the fuck. Ya, voy a hacer nuevamente el desafío de poder hacer esta tier list, de poder rankear a estos jugadores que tenemos por acá de la Copa Sudamericana del 2011. Tenemos a muchos jugadores de la U del 2011 que jugaron la Copa Sudamericana de ese año y que realmente quiero ver cómo los podemos ordenar de forma que queden bastante correcto, como se esperaría, para poder que la lista quede con algún sentido. Vamos a comenzar. Buena compa, aguante la U. Gracias amigo, gracias amigo Carlos Boyaquito. Vamos a hacer la lista. Saludos, saludos amigos. Gracias por unir. Vamos a comenzar la lista con algunos que no jugaron absolutamente nada. Como por ejemplo Sebastián Martínez, que en su tiempo yo consideraba que era una de las grandes promesas que tenía la U. Sin embargo, lamentablemente algo pasó en el camino y se quedó atrás, muy atrás. En el 2013 me acuerdo que fue una de las figuras que tuvo el equipo en la Copa Sudamericana de ese año y lamentablemente se quedó atrás y no pudo ser lo que todos esperábamos. Lo voy a poner aquí en como no jugó nada, porque realmente no jugó absolutamente nada en la Copa Sudamericana 2011. No tuvo minutos, no tuvo absolutamente nada. Así que comenzamos con Seba Martínez, que lamentablemente perdió el rumbo y se quedó ahí. Vamos con el siguiente. Tenemos mucha gente aquí y vamos a ver con otro que me acuerdo que tuvo solamente 3 4 partidos y fue el único expulsado que tuvo la U en toda la Copa Sudamericana, que es este hombre de acá, Nelson Rebolledo, que si bien tuvo algunos minutos más que por ejemplo, no sé, por Luis Felipe Gallego, tuvo más minutos que Luis Felipe Gallegos. El problema es que claramente le faltó un poco más de seriedad porque fue uno de los únicos que no pudo demostrar realmente lo que estaba haciendo el equipo en ese momento de la U de 2011. Yo creo que claramente le faltaron minutos quizá. Voy a colocarlo aquí. Esperando que los demás que siguen claramente van a ir mucho más arriba. Así que seguimos con el siguiente. Vamos a ver. Tenemos aquí a otro jugador que lamentablemente no jugó nada para él, que sería Esteban Conde, que en el año 2011 claramente no iba a jugar nada si tenía a Johnny Herrera como símbolo. En ese año Johnny Herrera destacó mucho y claramente Johnny Herrera con Esteban Conde no iba a jugar, Conde con Herrera no iba a jugar nunca. Claramente no jugó absolutamente nada en esa Copa Sudamericana del 2011 y Esteban Conde fue el suplente perfecto, se podría decir, entre comillas, que lamentablemente no tuvo ningún minuto en ese campeonato histórico, al menos para los laicos. Seguimos con otro que tampoco jugó absolutamente nada, sin embargo estuvo en el plantel y que yo creo que fue una gran reserva al momento de pensar si el equipo necesitaba algunos suplentes para el campeonato nacional, que sería en este caso Paulo Magaláes, que tampoco jugó absolutamente nada durante ese día, durante esa copa mejor dicho, y que lamentablemente para él se queda bien atrás en esta consideración de tier list de la U de Chile. Seguimos con otro que tampoco jugó mucho ese año, que lamentablemente no pudo porque la defensa estaba muy nutrida, que fue Igor Lichnowsky, que me parece que lo tengo acá. Si bien estaba inscrito Lichnowsky en el equipo que jugó la Copa Sudamericana, lamentablemente por un tema de tiempo no le alcanzó ningún minuto para poder jugar. Algo que claramente le afectó un poco, yo creo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que Igor estaba muy joven, tenía 18 años. Y su prime lo empezó a sacar después, un año después, en el 2012, donde le pudo hacer, por ejemplo, goles a Colo Colo y a Universidad Católica. Seguimos con otro jugador. Ahí se unió Seb. Seguimos con otro jugador que tampoco tuvo muchos minutos, que este señor de acá,
Felipe Seymour, uno de los más criticados en el último tiempo. Claramente muchos conocerán las razones de por qué Felipe Seymour fue uno de los más criticados y sigue siendo un jugador que, si bien puede ser considerado como uno de los importantes dentro del club, lamentablemente para él está bastante mal colocado para la hinchada. Yo creo que este jugador no tuvo minutos, así que también creo que puede ir acá Felipe Seymour. En el 2011 lamentablemente hubieron algunos jugadores que se llevaron la mayor cantidad de minutos, y el esquema de Sampaoli, conociendo a Sampaoli, se repitió durante todo el torneo. Sampaoli repitió esquema durante todo el torneo, por lo que hay que decir que realmente no se ocuparon a muchos jugadores que podrían haber tenido la oportunidad. Un caso ejemplar acá, por ejemplo, es que Rivarola casi ni jugó la Copa Sudamericana, entraba solamente a los minutos finales, 5 minutos finales, y creo que también puede ser culpa un poco de Sampaoli. Sin embargo, a él le gustaba repetir el equipo sin parar hasta encontrar la clave. Creo que Felipe Seymour está ahí, le faltaron minutos, sin embargo, él estuvo solo la primera parte del torneo, no estuvo la segunda parte, que fue al final la gloriosa, la parte gloriosa del año 2011. Si seguimos buscando aquí, hay varios jugadores que tampoco jugaron tanto, pero vamos a seguir, por ejemplo, con Juan Abarca, defensa central, que tampoco encontró un lugar en la U. Sin embargo, creo que es bastante más considerado que Igor Lichnowsky en ese año. Creo que el lugar lo tiene claramente a quien le faltaron minutos, porque es un jugador que, si bien tuvo algunos minutos, le faltaron muchos para poder ser considerado un poco más arriba en la lista. Juan Abarca, un jugador que cumplía por así decirlo. Sin embargo, creo que está muy bien ahí en le faltaron minutos, porque es un jugador que durante ese año, el 2011, se vio opacado por todos los defensas que había: Marco González, Pepe Rojas, Osvaldo González, Álvaro Acevedo y otros defensas centrales que habían en ese tiempo por montones. Si seguimos un poco más con otro jugador, vamos a ver. Aquí se empiezan a reducir un poco las opciones, porque queda, por ejemplo, vamos con el Arcángel del Gol. Yo creo que él es el emblema de este tuvo un momento, quizás le podemos poner. Uno de los jugadores que lamentablemente, debido a que estaba Rivarola también, no pudo gozarlo de los minutos que todos esperaban de él. Un jugador que lamentablemente, por así decirlo, fue uno de los emblemas que no pudo levantar cabeza, se supone. O sea, que es uno de los emblemas para todos, que lamentablemente, debido a que estaba Diego Rivarola, no pudo tener el tiempo que todos esperaban de él. Es un jugador que me gustaba mucho a mí, me gustaba mucho. Sin embargo, lamentablemente no pudo jugar, considerando que tenían a Gustavo Canales, considerando que tenían, por ejemplo, a Diego Rivarola en la banca, considerando que también estaba Ángel Enrique por ahí metido. No pudo jugar el tiempo que todos esperábamos de él, yo creo. Ojalá es que en algún momento de la vida se le pueda reconocer como yo creo que se le debía reconocer, ya que era un jugador que lamentablemente tenía muchas condiciones y que nunca pudo demostrar lo que era, porque lamentablemente no tenía el espacio, al menos en la U. Así que Gabriel Vargas lo dejamos ahí. Tuvo momentos, y continuamos con los jugadores que ahora sí ya empezaron a jugar un poco más. Los jugadores, por ejemplo, que tenemos aquí: a Johnny Herrera, a Marco González, pero vamos a tomar al Memo Marino, un jugador que en el 2012 empezó a tomar toda la relevancia que finalmente conocemos. Sin embargo, lamentablemente en el 2011 no tuvo ningún momento para poder lucirse. Un jugador muy resistido en su momento. Sin embargo, para mí, uno de los jugadores que más me gustaban cuando jugaba la U. Lamentablemente, en el 2011 específicamente, el Memo Marino no pudo tener el tiempo que todos esperaban. Sin embargo, creo que lo puedo poner en un poco más arriba de lo que lo puse a los de allá abajo, por ejemplo. Memo Marino creo que tuvo momentos.
en el 2011, porque en el 2012 yo creo que puede ir en genial. Sin embargo, en el 2011 lamentablemente no pudo demostrar el talento que sí demostró un año después. La diferencia yo creo que acá con algunos volantes es que el Memo logró ser la cara visible del equipo, pero muy después, cuando el equipo ya estaba un poco más maduro y dejó de tener las figuras como por ejemplo lo eran Eduardo Vargas o Gustavo Canales. Ahí el Memo comenzó rápidamente a demostrar que tenía la capacidad técnica para echarse el equipo al hombro, sin embargo lo hizo muy tarde, se podría decir. Así que creo que está bien ahí en tus momentos. Sin embargo, en el 2012 claramente, si hacemos una lista del 2012, eso cambiaría y se iría mucho más arriba. En el caso de Luis Felipe Gallego, fue un jugador que sí jugó en el 2011, jugó mucho en el 2011, fue uno de los jugadores que más jugó, incluso a partir de que a Sampaoli le gustaba mucho ocuparlo por la banda, algo que después él al regresar en 2021 dijo que al final nunca jugaba ahí. Luis Felipe Gallego era un jugador que, si bien tenía algunas deficiencias, se podría decir, era bastante técnico, un jugador que sabía parar los balones en velocidad, un jugador que podía rematar y que yo creo que mostró su mejor versión en el 2011, después cuando volvió más adelante. No pudo mostrar esa versión que tuvo en el 2011 y que lamentablemente nunca más después pudo mostrar. En el caso de Luis Felipe Gallego yo creo que está bien que se ponga ahí en todos sus momentos. Sin embargo, creo que podría haber tenido un poco más de consideración si es que podía jugar al final un poco más. Ese puesto se lo ganó Pancho Castro, se lo ganó Eduardo Vargas, claramente, que no lo iban a sacar por nada del mundo y que creo que al final marcó la diferencia que todos sabemos. El tema acá es que Luis Felipe Gallego estuvo en un mal momento en su mejor momento. Yo creo que eso es lo que resume. Un jugador que en su mejor momento tenía a Eduardo Vargas de competencia y que claramente no iban a sacarlo jamás. Seguimos con otro jugador que acá comenzamos a tener algunas situaciones. Por ejemplo, Cristian Bravo, que no me había dado cuenta que estaba acá. Cristian Bravo no jugó, pero jugó solamente en el torneo nacional. Un jugador que en el torneo nacional tuvo su prime, se podría decir. Luego se fue a la Católica claramente y tuvo un mejor año en ese año 2016 donde salieron campeones. Y en la U creo que se pudo demostrar bastante bien cuando tuvo un pequeño andar, al menos en el 2011. Cristian Bravo tenía unas capacidades bastante llamativas, era un jugador muy rápido, un jugador con mucha velocidad y con mucha potencia, un jugador que lamentablemente a la U llegó cuando estaba en su mejor momento y yo creo que claramente, al igual que muchos canteranos, sufrieron que la U estaba en su mejor momento y que Sampaoli claramente no iba a poner. Sampaoli claramente su estilo siempre ha sido de ocupar a los jugadores que estén mejor y lo repetía, no cambiaba su once, nunca casi. Y eso le pasó por ejemplo a Luis Felipe Gallego, le pasó también a Cristian Bravo, le pasó por ejemplo a Gabriel Vargas, le pasó también a Diego Rivarola, que lamentablemente no tuvieron los minutos porque Sampaoli repetía el equipo siempre, no cambiaba nunca. Cristian Bravo claramente tuvo sus momentos en la U, en el torneo nacional al menos, pero después no pudo repetirlo a nivel sudamericano, en la Copa Sudamericana, que claramente el top es por eso. Cristian Bravo lo dejamos ahí, le faltaron minutos, que claramente creo que es una posición acertada. Y acá comenzamos con los que jugaron ya el equipo casi titular, a excepción de este hombre de acá, Albert Acevedo, que hace poco se retiró. Que yo creo que fue importante, muy importante, sobre todo en este partido, que hasta el día de hoy se lo recuerdan, yo creo, que a Albert Acevedo. Y que se lo remarcaron muy bien, como a nosotros nos gusta recordar algunas frases, por ejemplo, de Miembro y de Mariano Clos,
que anuló muy bien al Leque González de Liga Deportiva Universitaria en la final de ida allá en Quito, en la Casa Blanca. Y que creo que fue una de las figuras porque pudo anular muy bien al 10 del equipo rival. Algo que yo creo que lamentablemente fue lo único que recordamos de Álvaro Acevedo. Sin embargo, fue muy importante. Fue lo único que recordamos y muy importante. Porque pudo anular completamente al equipo rival. A una liga que no se encontró durante los 90 minutos y que yo creo que fue un golpe de knockout y ganarle allá en Ecuador y después rematar en Santiago, claramente en el Estadio Nacional, donde la presión se siente bastante, al menos cuando a la U le tocó jugar en el Estadio Nacional. El Álvaro Acevedo yo creo que es el líder de los importantes, sin embargo quedan mucho y no sé dónde meter a todo esto. Yo creo que hay muchos jugadores todavía para poder agregar en esta lista y que creo que le toca a Rivarola, que lamentablemente, como saben, no pudo jugar mucho en esa Copa Sudamericana. Incluso el problema es que pudo jugar incluso más que Gabriel Vargas, por ejemplo. Y que Gabriel Vargas, siempre recuerdo alguna frase que dijo que su sueño era si le podían dar al menos 5 minutos en la final de la Copa Sudamericana del 2011. Esos 5 minutos se los ganó Rivarola, que al final entró y dejó a Gabriel Vargas en el banco, que no pudo entrar en esa final. Rivarola sí lo hizo, tuvo al final en los últimos 5 minutos, 10 minutos, que pudo jugar en esa final de la Sudamericana 2011, donde la U yo creo que mostró un nivel espectacular y es difícil agregarlo. Yo creo que ese es el problema, porque es un jugador que yo creo que tenía una calidad única. Sin embargo, ¿dónde lo metía? ¿A quién sacaba? Sacabas a Canales, sacabas a Vargas. No había cómo meterlo, porque sacabas a Canales para poner a Diego Rivarola y creo que perdía un poco de poder. Yo creo que claramente Rivarola, lo voy a poner acá, tuvo sus momentos, al menos en el año 2011, que creo que fue un año cátedra para él, o sea, para la U, y que Rivarola lamentablemente no se pudo acoplar porque no había espacio para él. Yo creo que claramente el nivel estaba, sin embargo no había espacio para él. Seguimos con otro jugador, vamos a ir con Pancho Castro, un jugador que fue titular durante casi todos los partidos, así que yo creo que se merece estar ahí en importante. Un jugador que yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de Álvaro Acevedo, lo que tuvo Pancho Castro es que ganó la confianza de Jorge Sampaoli y pudo ser titular durante toda la campaña. Un jugador que claramente tuvo su prime en la U, luego no encontró más su prime y lamentablemente para él, creo que es un jugador que en algún momento al menos me ilusionó, sin embargo se quedó en esa campaña del 2011 y nada más. Lamentablemente para Pancho Castro esa campaña fue lo mejor que tuvo en su carrera futbolística y es una pena porque yo creo que es un jugador que en ese tiempo demostraba algunas capacidades que al menos ilusionaban. Ilusionaban porque era atrevido, un jugador que no tenía miedo, un jugador que acompañó muy bien a Eduardo Vargas y a Gustavo Canales y que creo que lamentablemente para él se quedó en lo que podría haber sido, nunca pudo ser más. A pesar de todo, creo que es un jugador que, por ser campeón de la Sudamericana y por ser titular durante casi toda la campaña, 11-12 partidos, creo que se merece que lo tengan bien considerado. Sin embargo, claramente no pudo salir de lo que fue la campaña de la Copa Sudamericana, no pudo encontrar un nivel más allá después de eso, lamentablemente para él. Y que creo que es una pena porque es un jugador que tenía bastante buenas capacidades. Voy a seguir ahora. Vamos a ir con... Acá ya está difícil porque el que elija es un grande. Por ejemplo, quizás uno de los que jugó menos en esta temporada, Pepe Rojas podría ser, porque jugó menos que Marco González y que Osvaldo González también. Pepe Rojas quizás fue importante, el más importante de lo importante. Yo creo que Pepe Rojas entra ahí. Por ahora yo creo que Pepe Rojas fue claramente el emblema que tuvimos en defensa y que lamentablemente para él no pudo salir, se podría decir, con un nivel que le pudiera llevar a la selección chilena, como si le pasó por ejemplo a Marcelo Díaz, como si le pasó por ejemplo a Charles Aranguis, como si le pasó por ejemplo a Dardo Vargas, a Johnny Herrera igual, en algún momento pudo llegar a selección por su buena andanza en la U.
No le pasó a Pepe Rojas, que si bien estuvo nominado, por ejemplo, a Brasil 2014, se quedó en el nivel del 2011, que fue espectacular, 2012, que fue espectacular, yo creo. Quizá el 2012 empezó a bajar un poco. Sin embargo, creo que Pepe Rojas está bien en ese lugar. Creo que Pepe Rojas, en ese lugar al menos, creo que está bastante bien para lo que fue el 2011 del capitán, básicamente, de que tuvo la U. A diferencia, creo que de Osvaldo y de lo que fue en este caso Marco González. eh, Creo que el Pepe lo que le pasó fue que en algunos partidos lo sacaban básicamente porque no podía con el tema de la altura. A diferencia de lo que hacía Osvaldo y de lo que hacía en este caso Marcos, que claramente lo mejor que tenía era que era un tipo muy alto. Lamentablemente para el Pepe Rojas, creo que el tema aquí básicamente es que... Ay, saludos Benja. Gracias por entrar. Claramente el Pepe Roja lo que le faltó yo creo que fue un poco más de altura, pero eso ya era un tema de su genética, se podría decir. El problema es que Sampaoli durante casi toda la temporada empezó a cambiar de formación. Después dejó de usar la formación que muchos decían que era la especialidad, se podría decir. Que era un 4-3-3 claramente con Castro, Canales y Vargas arriba. Y empezó a ocupar una 3-5-2. En esa 3-5-2 entraba Pepe Rojas. Ahí sí que entraba Pepe Rojas. Porque podía ocupar una línea de 3 y podía ocupar a Marco González, a Osvaldo González y a Pepe Rojas. Ahí tuvo su momento el capitán Laico, que lamentablemente en algunos partidos no pudo jugar porque querían poner a Dos Torres. Vamos a seguir ahora con Marco González, que lamentablemente creo que fue, al igual que Pepe Rojas, un jugador bastante importante en ese año. Un jugador que yo creo que fue un jugador importante, sin embargo, no a top 10. A nivel de top 10 creo que le faltó. Un jugador que yo creo que fue importante, al menos en el 2011, se notó mucho en la Copa Libertadores del siguiente año. Y que lamentablemente para él fue uno de los jugadores que más le pesó irse de la U. Yo creo que lamentablemente para el Lobo del Aire hasta el día de hoy se recuerda su participación en la U y no se recuerda otra participación aparte de lo que hizo en la U. Porque son jugadores que se quedaron marcados en la buena campaña del 2011. La mala suerte para él es que claramente no pudo continuar en la Libertadores del 2012, donde yo creo que podría haber hecho la diferencia. Podríamos haber hecho un poco más de daño a Boca Juniors, que lamentablemente nos eliminó en las semifinales. Y que creo que con Marco González hubiese sido un poco diferente. Lamentablemente para él se fue apenas terminó la Sudamericana del 2011. Y que creo que eso hace que no nos recordemos como uno de los emblemas de ese equipo. Me acuerdo que Mariano Clos siempre lo nombraba cuando jugaba en la U, de que decía que ese equipo no pudo guardar alguno de sus emblemas, que por ejemplo podrían haber sido Gustavo Canales, en primer lugar, que se fue también, que tuvimos que empezar a jugar con Ángelo Enríquez como 9. Y también sobre todo en el caso de Eduardo Vargas, porque Pancho Castro dejó de tener el nivel que tuvo en el 2011 y en el 2012 claramente no era el mismo Francisco Castro que conocimos en su momento. El problema aquí es que Osvaldo yo creo que fue el mejor de los tres defensas y que creo que comienza el top 10 especialmente porque Osvaldo fue... Yo creo que el gol más importante en esa Sudamericana del 2011, que fue el gol a Vasco da Gama en Río de Janeiro, en esa cancha más extraña, que tenía los banquillos al lado del arco, no sé por qué estaban los banquillos ahí, y Osvaldo González metió el gol que yo creo que nos hizo decir, estamos para ganar la Copa, le podemos ganar un equipo brasileño allá en Brasil. Y que creo que pavimentó al final el torneo del 2011, la Copa Sudamericana del 2011. Yo creo que Osvaldo entra ahí en el top 10. Yo creo que claramente Osvaldo es uno de los top 10. Creo que
destaca un poco más que Marcos y que Pepe Rojas, al menos en esa copa, porque Pepe Rojas siguió 3 años, 4 años más en la U. A Pepe Rojas yo creo que lo sacó el tema de cuando se lo llevaron en carrera, cuando el Ismael Sosa se lo llevó en carrera, ahí creo que fue el punto final de la carrera de Pepe Rojas, al menos en Universidad de Chile. Osvaldo yo creo que se mantuvo más tiempo también porque tenía un pequeño condimento más de garra, que a diferencia de los otros dos centrales de ese año, que creo que podría ser, al menos en este caso, el mejor de los tres. Acá quedan puras figuras, así que vamos a comenzar con el Keno Mena. Eugenio Mena yo creo que fue importante, bastante importante, fue uno de los jugadores que yo creo que se podría considerar titular durante casi todos los partidos de la Copa Sudamericana, un jugador que jugó de principio a fin, que siempre estuvo en la banda izquierda y en la banda derecha estuvo Matías Rodríguez. Y un jugador que siempre respondía, siempre respondía. Es una pena que después no pudo regresar. Claramente yo también le echo un poco la culpa a Azul Azul, que no lo quiso traer cuando la Católica, por ejemplo, se adelantó y lo quiso traer. Le dijo, vamos a traerte, te queremos. Y lamentablemente en el caso de Mena no pasó. No fueron a buscarlo nunca, no lo quisieron, no sé. Lamentablemente esos errores de dirigencias que no se entiende. Y que yo creo que está bien ahí en top 10. Al menos el Chueco Mena creo que top 10 al menos entra. No sé si más arriba, porque todavía me queda por dejar a todos estos que están acá abajo. Y que creo que algunos son esenciales y otros fueron geniales. Y hay algunos que están en el mejor. Yo creo que ahora es el momento de que juegue el otro lateral, Matías Rodríguez. Un jugador que en el 2012 sacó su prime. Tienen que recordar eso, que en el 2012 sacó su prime. En el 2011 estuvo bien. Sin embargo, no tuvo su prime como sí lo tuvo en el 2012, donde fue el goleador de la Copa Libertadores. Donde le hizo varios goles a Colo Colo, muchos goles. Me acuerdo, no sé si serán 2 o 3, pero Matías Rodríguez en el 2011 al menos, esta es la camiseta del 2012, un año después. Sin embargo, creo que también entraría en el top 10 porque fue titular durante casi todos los minutos del torneo. Un jugador que estuvo siempre ahí, siempre jugó. Mano, ¿qué pasó con el defensa de Argentina que querían traer? A Franco Calderón lo querían traer. Y lo van a traer, se supone que está casi cerrado, sin embargo, como cambiamos el DT, se apagó todo. El problema ahí con ese men es que lo querían algunos equipos en Argentina, entonces también va por ahí el problema. El tema de Franco Calderón yo creo que también quizás, ahora estoy dudando si llega, sabéis que estoy dudando porque como va a renovar Casanova, van a haber muchos centrales. Van a haber demasiados centrales. O gracias Patricio Flores por seguirme. Hay muchos centrales. Entonces el problema ahí es que cómo solventas a todos los centrales que hay. Demasiado. A Luis Casanova, a Tapia, a Saldivia. Ya tienes 3. Y si juegas con línea de 4 te va a sobrar. Te van a sobrar 2. Entonces el problema es que en este caso, ojalá que llegue Franco Calderón, un jugador un poco más rápido que Casanova, un poco más rápido, un poco más joven. Que Saldivia no sé, porque ahí Saldivia siempre tiene un nivel alto, pero se supone que iba a llegar. Matías, el defensa con más goles en la historia de la U. Sí, el defensa con más goles. Sin embargo, en el 2011 todavía no sacaba su prime. Recuerda que el prime de Matías Rodríguez fue el 2012. Ahí fue espectacular, yo creo que fue muy bueno. El 2012 de Matías Rodríguez fue impresionante el 2012 de Matías Rodríguez. Sin embargo, acá estamos viendo el 2011, así que top 10 creo que está bien. El juvenil Navarrete, bueno, sí, el problema es que no le dan minutos a los juveniles. Y considera que en el caso de Navarrete tenía que pasar por encima de Jonathan Andía y de Juan Pablo Gómez. Y el problema ahí es que conociendo a la U no le van a dar un lugar a un juvenil
Si está Juan Pablo Gómez, que pagaron una millonada por él, si es que está Jonathan Díaz, que pagaron una millonada por él, no creo que la dirigencia diga, dale, es momento de poner el joven. Porque al final es lo que pasa con Ignacio Tapia. Ignacio Tapia le pagaron $1 millón, que por un jugador que claramente no vale eso. Entonces a veces lo tienen que hacer jugar, porque si no, ¿cómo hacen valer la plata que tuvieron? O sea, la plata que pagaron por Ignacio Tapia. A veces lo hacen jugar a algunos que valen mucho solamente por el hecho de que valen mucho. Y a veces no sé si es la mejor idea, porque tienen que poner al mejor, pues, básicamente. Bro, ¿cuándo llega Maximiliano Guerrero? Se supone, yo creo que lo van a presentar cuando llegue Marcelo Díaz. Yo creo que van a hacer el doblete ahí y van a presentarlo los dos juntos. Porque para hacer dos ceremonias no sé si lo harán. Yo creo que van a juntar a 2, a 3 o con el técnico y van a presentar en este caso a Maximiliano Guerrero. Ahora con Quintero en la banca jugarán hartos juveniles. Puta, no sé, yo no banco a Quintero en la U al menos. Porque el otro día lo expliqué y siento que al igual un caso, por ejemplo, para demostrar lo que sucede con Ramón Díaz en River Plate. Ramón Díaz es un técnico muy que se puede asociar a River Plate, que tú dices Ramón Díaz y piensas en River Plate, y que creo que si la U quiere ser un equipo grande, entonces tiene que actuar como equipo grande y no puede estar siempre a la siga de lo que haga, en este caso, Colo-Colo. Un equipo grande no puede decir, ya, se fue Quintero, voy atrás de Quintero porque fue el técnico de Colo-Colo. No, siento que no es una buena idea. Porque tenemos que tener identidad propia. Es como si Sampaoli dijera, voy a Colo-Colo. No se ve. No lo veo. Sampaoli es de la U, entonces es el técnico de la U. No se va a ir a Colo-Colo. Y no podemos ir detrás de él. Yo encuentro que tenemos que encontrar nuestra propia identidad, y quizás esa identidad puede ser Jaime García, al menos pienso yo. Un técnico que quizás, por lo que yo leí y por un video que subí, su preparador de arquero era de la U, y parece que el cuerpo técnico le gustaba el tema de ir a la U, como que si eran hinchas. Entonces me gustaría que Jaime García al menos sea el hombre que como fue Quintero en Colo-Colo, que sea el hombre al menos en la U, de que pueda llegar a darle la identidad que yo creo que necesitamos. No, si son profesionales, yo no digo que no, pero tenemos que tener un poco de identidad propia. Un poco de identidad propia, un poco. No podemos ser un club meme, se podría decir. No podemos ser un club que esté a la búsqueda de lo que dejan los demás. Como ya lo sacamos nosotros vamos a lo que lo dejó, a lo que dejó el otro club. No considero que no es buena idea. Por ejemplo, el Barcelona, no sé si es un buen ejemplo. Tiene una identidad de juego asociativo, de tiki-taka, y que ellos van a morir en la suya, les da lo mismo si pierden, pero su identidad es tiki-taka. Y está bien, yo encuentro que eso hay que hacer. No, si nosotros decidimos tener un técnico que sea más parecido a lo que siempre ha sido la U, que se asocia al juego más bonito, tenemos que tener un entrenador así. Básicamente eso no lo hemos logrado en varios años, porque hemos traído pésimos entrenadores, partiendo por Diego López, después Sacha Escobar. Pellegrino tampoco tenía un juego muy bonito, pero la U siempre se ha tratado de eso. Colo-Colo era al revés. No, pero Luis Enrique no nació en el Real Madrid, era canterano del Barcelona, jugó nomás. O sea, no era el canterano, era de otra región de España, me parece que era del Vasco. Sin embargo, el tema acá es que, como te digo, yo creo que tendríamos que tener un poco más de identidad, si al final se trata de eso, de identidad. Y como dices tú, quizás está la Lucho Murri, pero no podemos estar. Es como si se fuera Paredes de Colo-Colo y nosotros detrás de Paredes. Qué estupidez, pues.
No se puede. No se puede, como ya Paredes quedó libre, vamos por Paredes. No se puede. Él es de Colo Colo, es identificado en Colo Colo. No podemos vendernos o bajarnos los pantalones, se podría decir, por traer un jugador o en este caso al técnico. No se puede. Yo creo que tenemos que tener identidad y no, ojalá que no llegue Quintero. Por favor, no se puede tener tan poca identidad, weón. Porque tenemos que ser, al final nosotros somos los azules, no podemos irnos para los blancos o tener ese cambio extraño. Básicamente, yo no, al menos no lo bancaría. Es que Saldivia no era identificado con Colo Colo, era un jugador más nomás. No, ni siquiera jugaba. Jugó el 2016, jugó el 2017 y de ahí fue banca hasta el 2020. No jugó más. Entonces un jugador que tenía pica, que tenía ganas de triunfar, que quería ser titular. Y acá le dieron la chance. Claramente es diferencia porque ahí él no casi ni jugaba en Colo Colo. Era el suplente de la suplente. Quería tener ganas, tenía ganas de jugar y claramente se necesitaba un defensa como él quizás, que tenía un poco más de experiencia en el torneo nacional en Chile. Voy a seguir con la lista. Me desvié mucho, así que voy a seguir con Gustavo Lorenzetti, que estaba en... Gustavo Lorenzetti yo creo que fue uno de los que mejor anduvo. Fue el que hizo el segundo gol en la final. Y que claramente yo creo que gracias a él pudimos tener una pequeña especie de formación con 10 que después claramente Sampaoli empezó a ocupar al final. Que era una formación de 3-5-2 con Lorenzetti como el enganche. Lorenzetti creo que fue muy esencial, al menos para Jorge Sampaoli, porque le pudo otorgar la chance de tener el 10 que siempre quiso, el 10 que después encontró en la selección chilena, el 10 que claramente necesitaba en su momento y que yo creo que al final se lo dio. Un Lorenzetti que entró ese mismo año 2011 la U, que sorprendió a todos y que yo creo que fue uno de los mejores jugadores. Sin embargo, el problema ahí con Lorenzetti es que entró tan por la ventana, se podría decir, que no se recuerda como uno de los emblemas. Y yo creo que uno de los emblemas totalmente, al menos de la U en ese tiempo. No sé si se puede decir que estuvo más arriba, el mejor o genial, porque quiero para los demás. Sin embargo, creo que claramente fue uno de los mejores sin lugar a dudas. Voy a seguir a menos, aquí ya están los pesos pesados, al menos de ese año, con Johnny Herrera. Creo que si bien Johnny Herrera, el problema es que cuando la U jugaba en el 2011 no le llegaban mucho, casi no le llegaban absolutamente nada. Era un equipo que dominaba tanto que prácticamente no le llegaban. Similar caso, por ejemplo, lo que pasaba con Víctor Valdés en el mejor Barcelona, casi ni le llegaban. Víctor Valdés estaba ahí tranquilo, esperando. No le llegaban casi nunca. Similar caso le pasó a Johnny Herrera, donde yo creo que tuvo mejores momentos en el año siguiente, en el 2012. En el 2012 Johnny Herrera triunfó mucho más de lo que triunfó en el 2011 como tal. En el 2012 fue claramente héroe en muchos partidos porque empezamos a sufrir más los encuentros. Empezamos a sufrir mucho los encuentros y que claramente creo que está bien ahí en esencial. No sé si genial y el mejor, pero bueno, al menos en esencial creo que está bien. Aquí ya llegamos con los que van a copar las últimas dos listas. Y yo creo que vamos a comenzar con Charles Aranguis. Creo que es momento de Charles, que fue claramente uno de los motores no solamente de la U, sino de la selección chilena.
Un jugador que el tema es que no se notó tanto como sí se notó en la selección chilena. En el 2011 Charles Aránguiz se notó, sin embargo lo que cambió fue que en la selección chilena, como ganamos las dos copas, claramente eso lo hizo más notorio a la gente, porque decía, ¿por qué la U ganó teniendo a Charles Aránguiz en cancha? ¿Por qué Chile ganó teniendo a Charles Aránguiz en cancha? ¿Por qué salimos bicampeones con Charles Aránguiz en cancha? Y ahí empezaban a decir, debe ser porque él es un gran jugador. Sin embargo, en el 2011 no se le consideraba de esa forma. En el 2012 claramente creo que tomó un poco más de notoriedad porque empezó a ser el responsable de casi todos los tiros libres, casi todos los penales. Sin embargo, en el 2011 creo que fue genial, sin lugar a dudas. Sin embargo, no se notó en la cancha haciendo goles o cosas así, porque los goles no vinieron de parte de Aránguiz, no vinieron de parte de Charles, que lamentablemente es un jugador enorme, genial. Sin embargo, en goles, asistencia no pudo notarse. Si nos ponemos a ver, los goles casi no llegaron de parte de él. Él hizo la labor más de corte, algo que después fue mejorando con el tiempo, que también fue apoyando en el tema de creación. El 2011 específicamente de Arangui yo creo que fue el más bajo de los que quedan acá abajo. De Marcelo Díaz, de Eduardo Vargas, de Gustavo Canales. Y de San Paoli, que está aparte. Seguimos yo creo que con Marcelo Díaz, que yo creo que también entra en la categoría de genial. Sin embargo, por delante de Charles Aránguiz, yo creo que Marcelo Díaz fue una locura ese año. Fue uno de los mejores jugadores, yo creo, de Sudamérica, sin lugar a dudas. Un jugador que muchos le decían que era el Xavi del continente. Y que al igual que Xavi jugaba con una soltura impresionante. El tipo la bajaba, se daba vuelta, cubría, no se la quitaban. El tipo manejaba muy bien los brazos, se daba vuelta, era rápido con los pies. El tipo muy técnico, una técnica impresionante. Un jugador que hasta el día de hoy me encanta y que yo creo que claramente es uno de los que más quiero de ese equipo. Marcelo Díaz, sin lugar a duda, un jugador increíble, un jugador que al menos yo admiro mucho y que me gustaba en el 2011, creo que fue uno de los mejores. Qué equipazo, por Dios, sí, un equipo que lamentablemente no, estamos muy lejos de tener nuevamente. Partiendo porque hasta en ese año, hasta salimos campeones y nos vendieron a 3, 4 importantísimos. Entonces hasta en ese año empezamos con las estupideces de vender gente antes de tiempo. No se puede creer. Eso ya es un tema, parece que crónico de Azul Azul, que vende gente a diestra y siniestra. Luego yo creo que viene Gustavo Canales. Creo que Gustavo Canales también entra en la categoría de genial. Voy a dejarlo a la mitad ahí. Gustavo Canales creo que fue mucho más importante en el campeonato nacional. Sin embargo, a pesar de que en la Copa Sudamericana tuvo buenas actuaciones. Sin embargo, en el torneo nacional yo creo que se notó mucho más. En el torneo nacional fue su peak, su prime. El prime de Gustavo Canales fue en el torneo nacional. En su Copa Sudamericana claramente los goles no llegaron tanto por él. A pesar de que hizo el primer gol, por ejemplo, contra Vasco acá en el Santa Laura. Un gol claramente que fue rematado perfecto por Canales. Sin embargo, creo que en Copa Sudamericana se quedó un poco corto a lo que venía haciendo Gustavo Canales realmente en el equipo, que yo creo que luego de analizar bien, creo que está un poco debajo de Marcelo Díaz, quizá un poco debajo de Charles Aránguiz, al menos en Copa Sudamericana, porque en torneo fue el verdugo de Católica, por ejemplo. Sin embargo, creo que al menos en Copa Sudamericana creo que está un poco más debajo de lo que se podría considerar el mejor o el GOAT de ese año. Claramente Gustavo Canales se queda un poco corto a lo que fue el último de la lista, que claramente es Eduardo Vargas, sin lugar a dudas.
El mejor por lejos, el mejor de Sudamérica en ese tiempo, sacando a Neymar quizá. Pero Neymar es Neymar, weón. Como Neymar y Eduardo Vargas al mismo nivel en ese tiempo. Y un Eduardo Vargas endemoniado totalmente. Un jugador impresionante en ese 2011. Un jugador muy rápido, muy peligroso, muy incisivo. Con mucha electricidad. Con mucha electricidad. Un jugador demasiado que aceleraba mucho. No sé si los que están en el chat juegan FIFA, pero en un apartado de aceleración yo creo que Eduardo Vargas 98. Porque el tipo aceleraba. En 2 pasos ya iba en carrera. El tipo muy rápido, muy veloz, remataba muy bien. Un tipo que estaba inspiradísimo. No sé qué pasó con ese Vargas que después no lo vimos más. Yo creo que en la Copa América del 2015 sí se vio. 2016 sí se vio. Pero fueron muy específicos. Fue como un mes de pick. Porque las Copas Américas claramente duran un mes. Y después no los pudo repetir más. En el 2011 creo que lo pudo mantener un poco más. Lo pudo mantener unos 6 meses. 6 meses espectaculares, pero divinos. Y que claramente no sé dónde quedó, como dice el fútbol, dónde quedó esas ganas de jugar, dónde quedó ese cariño por el fútbol. Es una pena, lamentablemente. Ojalá algún día poder tenerlo de vuelta. Ojalá algún día tenerlo de vuelta y con un nivel que ojalá nos pueda dar alguna felicidad más. Yo hasta el día de hoy me da pena que claramente, como dice aquí mi amigo Diego, a Vargas lo mató irse a un grande muy pronto, claramente. Creo que fue muy rápido el pase a Napoli, con un Napoli que tenía un goleador nato como era Cavani en ese tiempo. Cavani era un demonio en el Napoli y no creo que él le iban a dar el espacio para que pudiera jugar. Hizo un hat-trick y nunca más. Un jugador que lamentablemente le falló un poco el tema psicológico, mental, y que al igual que otros se quedaron en el camino solo por un tema mental, encuentro yo. Un jugador que tenía una capacidad increíble, pero que al menos en Copa Sudamericana y en esta lista es sin duda el mejor, sin lugar a dudas. Y que solo me deja a Sampaoli, que yo soy fan de este señor. Me gusta mucho y también lo voy a poner en el mejor, sin lugar a dudas. Sampaoli para mí es un técnico que leyó muy bien a los jugadores. Un técnico que... Vargas es más que Neymar. Al menos en el 2011 puede ser. Aunque estaba vuelto loco Neymar también. No sé si recuerdas haber visto un partido donde el Flamengo jugó contra el Santos y fue una guerra de goles. Neymar se pasó a todo el equipo de Flamengo. Y no sé si es algo que podría haber hecho Eduardo Vargas. Así que ahí creo que dudo. Neymar es un talento impresionante que lamentablemente se lo llevó a la fiesta. Se lo llevó a la fiesta Neymar y ese talento impresionante no lo pudo demostrar. Pero bueno. Eso es tema aparte, ¿no? No es tema, es harina de otro costal. ¿Era irse a un grande de Sudamérica o un equipo formativo como Benfica, Ajax o el Borussia? Sí, yo creo que Eduardo Vargas en el Borussia hubiese sido genial. Hubiese sido genial en el Benfica quizá, pero el Benfica tampoco fue tan formativo. Considera que a Nico Castillo le fue re mal ahí. Pero Nico Castillo claramente está 6 niveles abajo de Vargas. Pero el Ajax, yo creo que ese era el equipo de Vargas. Bueno. Ir al Ajax. Yo creo que en el Ajax podría haber sido genial. Podría haber sido genial ahí en el Ajax, Edu Vargas. Lamentablemente eligió mal, encuentro yo, un equipo Napoli. Yo no soy fan del fútbol italiano, a diferencia, por ejemplo, de algunos TikTokers que he visto que dicen que es mejor que la Premier League y no sé por qué. No me gusta el fútbol italiano para nada, así que yo creo que el error habrá sido irse para allá, no un fútbol que no era atractivo y que no era lo que buscaba. Porque es un fútbol, el italiano, que le iban a esperar muy atrás, que no iba a poder pasarse a nadie.
que los equipos son muy ratones, se tiran todo atrás. Un fútbol complicado para ir a dar el primer paso, al menos. El fútbol italiano es más para delanteros estilo más grande, más grandote, más altos, como Giroud, como Cristiano, que eran más rematadores, que no tienen que pasarse a nadie porque les llega la pelota, la empujan o la cabecean. En cambio, Vargas no era de ese estilo, era de correr, de acelerar, de pegar un contragolpe. Los defensas italianos en ese tiempo eran de Mer, claro, los molían a patadas. Los molían a patadas, claramente. Neymar a los 31 años en Arabia, en cambio Vargas... Factos, no, se acaba acá la discusión. No, pero es que el tema es que yo soy de relato igual, soy como se puede decir como Osvaldo de qué pelota Gerson. También creo que el relato es muy importante en el fútbol porque no todo es número y creo que ahí Neymar en tema de relato, en tema de quizás no tanto datos, por ejemplo, si bien perdió la final de la Copa América del 2021 contra Argentina, que ganó la Argentina de Messi, creo que esa final de Neymar fue muy superior a la que hizo Messi, pues claramente no. Neymar jugó absolutamente solo, jugó muy bien esa final Neymar Jr. Y que claramente eso, si uno va a la estadística, no va a salir, pues. Entonces yo también veo el tema ahí de un poco de que el relato también importa en el fútbol. Y que no todo es tan frío de decir ganó, no ganó, ganó, no ganó, hizo un gol, hizo una asistencia, ganó. En cambio, Neymar ahí no hizo asistencia porque perdieron 1-0. Pero lo que se pasó a jugadores, lo que movilizó a su equipo, lo que dio pases gol, lo que dio oportunidades de gol, claramente eso no se ve en la estadística. Sí en el relato y alguien que te puede decir Neymar fue el mejor del mundo en esa noche. Y que claramente nos faltó un poco tener un partido de Vargas así. Yo creo que el único partido, o sea, Vargas en el 2011, pero contra Liga acá en Santiago, en el Estadio Nacional, fue su mejor partido de la historia de su vida. Quizás contra México, cuando ganamos 7-0, el segundo mejor ese. Pero creo que Neymar se puede sentar fácilmente en la mesa de Cristiano y de Messi, sin lugar a dudas. No, el problema es que es un jugador muy brasileño y eso es muy... Encuentro yo que es un poco malo porque al final se lo comió la fiesta, se lo comió la jarana. Donde finalmente falleció su carrera y ahora está en Arabia. Esa final fue Neymar versus 11. Sí, el equipo de Brasil en esa final fue muy malo, fue nefasto. Casemiro está desaparecido. En la delantera estaba Richarlison, que es un jugador muy de área, muy de área. No tenía laterales, los laterales eran malazos. Renan Lodi me parece que jugó, Danilo, jugadores que no son buenos. Que son buenos yo creo que por el hecho de ser brasileños, pero no más allá. Marquinhos siempre se manda algún condoro, no es un jugador confiable. Y bueno, no era un equipo que podríamos decir acompañaron a Neymar. No, yo creo que Neymar le pesó no tener compañeros de su nivel. Cuando sí los tuvo, esos compañeros... Renan Lodi no es más que Marcelo Morales, sí. Marcelo Morales, si hubiese sido brasileño, estaría en la Premier, yo creo. Sin lugar a dudas. Si hubiese sido brasileño, estaría jugando en la Premier League. Pero lamentablemente es chileno y aquí nos cuesta mucho más. No, Renan Lodi no es bueno, es malo azul. Qué mal jugador, weón. No se puede creer. La rabia, weón. No puede creer. Tiene un buen nombre, weón. No podéis ser un mal jugador llamándote Renan, weón. Es como el mejor nombre así de la historia. Y eres malo, weón. No se puede creer, weón. No se puede creer lo de Renan Lodi, weón. Ya una locura, weón. Pero claramente si este compadre Neymar hubiese estado en una época diferente, no sé, por ejemplo, en el Brasil de Ronaldinho,
de Ronaldo. Neymar hubiese sido una locura, weón. Pero lamentablemente le tocó una generación bastante mala de compañeros que no lo acompañaron. El que sí lo acompañó durante un tiempo fue Philippe Coutinho. Fue Philippe Coutinho. Philippe Coutinho durante un tiempo fue extraordinario. Fue extraordinario Philippe Coutinho durante un tiempo y ahí acompañó a Neymar. Pero lamentablemente Philippe tuvo el problema de que en el Barcelona murió. Y claro, el Coutinho del Liverpool jugó en Brasil y la rompía, hacía goles por todos lados. Incluso el Mundial de Rusia 2018 lo carrió Coutinho. Neymar no tuvo un nivel tan alto, se podría decir, en ese Mundial de Rusia 2018. Obviamente no tuvo un nivel bajo porque es un crack, pero bueno, Coutinho fue mejor que él. Pero el problema es que Coutinho duró un año bueno, al siguiente murió y no se pudo recuperar nunca más. Entonces Neymar dejó de tener su compañero en la otra banda y con quién iba a jugar. Gabriel Jesús nunca se ha podido acoplar bien a la selección brasileña. Nunca ha sido el 9 que se esperaba. Y que yo creo que ahora van a tener que esperar a que llegue Hendrik y que llegue Víctor Roque. Para que juegue ahí como el 9 que necesita Brasil. ¿Dónde está Matías Rodríguez? Lo puse acá. En el top 10. Quizás el primero del top 10. Ahí. Y tiene una explicación de por qué está ahí. Porque en el 2011 tuvo un nivel inferior al que tuvo en el 2012. Porque esta lista del 2012, yo creo que si es 2012, Matías Rodríguez sería el mejor. Pero como es 2011, está más abajo. El 2012 de Matías Rodríguez fue extraordinario. Yo creo que alguien lo dijo más arriba. Me parece que fue... A ver, voy a revisar. ¿Quién lo dijo? Benja. Que el defensa más goleador de la U en la historia. Y el 2012 gran parte de los goles lo hizo Matías Rodríguez siendo lateral. Siendo lateral. Siendo más que lateral carrilero, se podría decir. Carrilero. Matías Rodríguez, el 2012 Matías Rodríguez fue espectacular. Así que impresionante, bueno, impresionante. Y dobleta Colo Colo, claro. Un tipo... El 2012 de Matías Rodríguez fue impresionante, bueno, fue impresionante. Fue una locura de año para Matías Rodríguez. Pero el 2011 estuvo más bajo, no estuvo tan perfecto como el 2012 de Matías Rodríguez. Claramente hay una diferencia ahí. Gabriel Jesús no es 9. Veo los partidos del Arsenal y él pocas veces está en el área como 9. Claro, nunca está de 9, weón. Y Brasil necesita un 9, weón. Porque no puede. ¿Quién remata si no? No remata nadie. Y Brasil necesita un 9 porque el fútbol de ellos es de enganchar y de que haya algún rematador, de que haya algún rematador que te pueda decir va al centro y yo lo remato. Lamentablemente no lo tienen, pues. Es un jugador, no tienen un jugador así porque Richarlison, yo soy muy fan del Tottenham y Richarlison no me convence. Es un jugador que vende mucho humo y que no ha tenido el nivel que se esperaba de él, al menos. No, en ningún momento ha sido, oye, viene Richarlison, qué miedo. No, nadie dice eso. Yo creo que Richarlison no sé, también es un favorecido de ser brasileño. Es un jugador muy favorecido de ser brasileño, Richarlison. Yo sé, podría ser una lista de jugadores favorecidos por ser brasileño. Richarlison sin duda. Y que claramente me gustaría ver a Vitor Roque o a Hendrik jugando más adelante. Igual Hendrik, lo que hizo con el Palmeiras en la semifinal contra Boca Juniors, creo que no habla muy bien de él. En vez de rematar al área, se puso a hacer una rabona. Bueno, y Hendrik, no sé, ojalá que aprenda, pero bueno, ojalá que Chelotti le enseñe igual. Remata, bueno, como ha sido una rabona en la boca del área cuando ese gol te clasificaba a la final. Una estupidez, bueno. Sí, es que soy fan del Tottenham desde niño, desde el Winnie Eleven 2008.
Y me gusta ser hincha de equipo un poco más sufrido, se podría decir. No me gusta nunca ser hincha del equipo más grande porque siento que es muy aburrido. No me gusta... El Arsenal igual es sufrido, pero me gustan los dos en realidad. Cuando era niño me gustaba mucho el Arsenal, me gustaba el estilo que tenían. Me gustaba mucho Titi Henry, que era el ídolo absoluto. Sin embargo, después me gustó el Tottenham y me dejó de gustar el Arsenal porque sacaron a Henry y porque empezaron a contratar tipos tan malos como por ejemplo Nicolas Bender, que lamentablemente era un jugador horrible, y ahí me empezó a gustar el Tottenham, pero sin saber que era un equipo, sin saber título ni historia, sin saber nada. Me gustó la camiseta, me gustó como los jugadores, y sin saber de que iba a sufrir toda la vida. Lamentablemente, pero bueno. Lo peor es que me gustan los equipos que más sufren, güey. Me gusta el Borussia Dortmund, el Tottenham y la U, güey. Imagínate cómo estoy, güey. Amigo, la temporada pasada sufrí con la U y con el Arsenal. Puta la verdad. Puta, el Arsenal no le quedó más gasolina en el tanque, güey. En algún momento el City lo iba a apretar, en algún momento el City lo iba a alcanzar y pasó, lamentablemente. Ahí se nota el poderío. Por ejemplo, yo nunca sería del City, no me gusta. No es un equipo que me llame la atención. El United tampoco me llamaba la atención nunca. Pero en cambio el Arsenal, el Tottenham y el Chelsea me gustaban. Los de Londres me llamaban la atención. El Liverpool tampoco, porque me ganó una final de Champions. Así que estoy ahí picado. Fue una final mala también, fue horrible, pero bueno. Ahí sí me quedó la lista con Edu Vargas, Sampaoli en el mejor. Genial quedó Marcelo Díaz, Charles Aranguis y Gustavo Canales. Fue esencial, dejé a Johnny Herrera y a Gustavo Lorenzetti. Matías Rodríguez parte del top 10 con Osvaldo González y con Eugenio Urquinomena. Importante en esa temporada fue Marco González, José Rojas, Álvaro Acevedo y Pancho Castro. Tuvo sus momentos Diego Rivarola, Gabriel Vargas, Guillermo Marino y Luis Felipe Gallegos. Le faltaron minutos Nelson Rebolledo, Seymour, Abarca y Cristian Bravo. Y no jugó nada Conde, o sea, Sebastián Martínez, Conde, Magaláes y Lichnowsky. Así que haría la lista de la Sudamericana del 2011. Una situación que yo creo que fue la mejor que tuvimos en nuestra historia, que lamentablemente no se repitió internacionalmente a pesar de tener buenos equipos después. El 2014 que salimos campeones, ese equipo le fue re mal en la Copa Libertadores, me acuerdo. Salimos campeones y el equipo en la Libertadores fue un asco total. Nos ganaron, nos golearon acá en el Nacional. El Inter de Porto Alegre nos goleó acá en el Nacional. No fue el mismo equipo nunca más. Lamentablemente yo creo que es el mejor episodio de nuestra vida como azules. Antes teníamos a Vargas y Canales y ahora tenemos al Chorri y a Guerra, weón. Sí, el cambio total, weón. Yo creo que la U tiene que apostar por traer un delantero alto y no sé por qué no lo encuentra. Yo creo que Gárate puede ser el hombre que se asemeje más a Gustavo Canales. Los dos venían de Unión. Los dos son altos. Los dos son goleadores. Son flacos. Hacen bastantes goles. Creo que Gárate podría ser la viva imagen de Gustavo Canales. Si se da, ojalá. Que pueda llenar el espacio que dejó, que nunca fue llenado. El que sí lo llenó fue la Ribey, pero la Ribey era muy diferente a Canales, muy diferente. La Ribey era literalmente un tronco que era el rematador más grande que hemos tenido en la historia, porque el tipo de donde venía la pelota la enchufaba para adentro. Un jugador
un jugador genial al momento de rematar, weón. La Ribey. Pero la Ribey no tenía cadera, no se movía tanto. A diferencia de Canales que sí era más habilidoso que la Ribey. Pero claramente Larry nos salvó un año, nos salvó 2 años, yo creo. 2020 y 2021. Sin él hubiésemos descendido seguro. Larribey con Lea la rompen. Sí, el problema de Joaquín Larribey es que le quedan un año más de carrera. Entonces, si lo traemos a Joaquín Larribey, el tema de Joaco Larribey es que tienes que traerlo sí o sí antes de que se termine su paso por el fútbol. Tienes que traerlo un año para probar y para que digamos, ya Joaco, te queremos traer este año, sabemos que el próximo año te vas a retirar, pero este año necesitamos que vengas y nos saques y seamos campeones. Yo creo que si le dicen así, lo pueden convencer. Sin embargo, el problema de la U es que no te puede asegurar vamos a ser campeones. No te puede asegurar eso. Entonces ese es el problema de Joaquín Larribey, que lamentablemente no le pueden decir Joaco, te necesitamos este año, ven y vamos a ser campeones. Ese es el problema, que la U no le puede decir eso porque lamentablemente no tiene la dirigencia para decir vamos a contratar al que sea y vamos a ser campeones. Son gente que no te va a invertir de esa forma. La Ribey el próximo Ibra, claro. Yo creo que están ahí empatados. La Ribey un goleador, un goleador total. Quedé impresionado con su capacidad goleadora. Al principio yo dije, este tipo no se veía tan serio. Y después metía goles por montones. Me sorprendió mucho cuando empezó a hacer goles. Y dije, oh, es un goleador nato. Lamentablemente a la Ribey le pasaron dos cosas. Que la dirigencia no renovó a Montillo. Y ahí se le fue una gran parte de las asistencias que tenía. Perdió mucho poder ofensivo la U sin Montillo porque no tenía nadie a quien pasarle el balón. Lamentablemente ahí la U perdió mucho. Sin Montillo, sin Walter Damián. Y con la Ribey empezamos a tener el problema de que con quién lo acompañábamos. Y en ese tiempo, justo en ese momento, el gran acompañante de la Ribey era Franco Lobos y el Pitu Contreras, weón. No teníamos más, weón. Imagínate. Y aún así hacía 1000 goles. Me acuerdo que tuvimos un buen inicio en el 2021. Le hicieron bombo a Sandoval. Le hicieron bombo a Tuto de Paul. Y después los tipos se van. Una estupidez. No sé por qué hacen eso. Yo me fijo en el partido nomás, no me trato de fijar tanto en la barra. Que hacen cosas muy raras a veces. Y Luján me gusta, Luján, me gusta. Luján lo acompañaba a veces. No sé por qué Luján es tan desordenado. Por favor, deja de ser tan indisciplinado. Concéntrate en el fútbol y sería ahí un crack, weón. Luján salvó el partido contra la Calera solo, yo creo. Jugó muy bien. Luego Cachila Arias claramente sacó los huevos, las pelotas y salió hacia adelante con todo. Y el tema ahí con Luján es que es un tipo muy indisciplinado, que no puedes decir confío en Luján y sé que me va a cumplir siempre. No es un jugador que tú puedas decirle vamos a confiar en Luján de que nos va a sacar de este fondo. No, porque el tipo no es una persona confiable, es un jugadorazo a mi punto de vista. Que por ejemplo, si yo manejara algún equipo, no sé, por darte un ejemplo, si yo tuviera un pequeño poder le daría la chance. Ahora que está de moda, por ejemplo, la Kings League, si yo tuviera un equipo de la Kings League que tuviera temática de la U, lo podría traer a Luján así, vamos Luján que rómpela. Pero no sé qué le pasa mentalmente y que lamentablemente no le da. Mentalmente no le da. Algo tiene y quizás es
le faltó un poco más de educación quizá a Luján, y que claramente eso le hace decir, soy un tipo talentoso, pero ¿cómo hago que todo mi talento me llegue a triunfar? Ese es el tema. ¿Cómo hago que todo mi talento me llegue a triunfar y no ser un desastre fuera de la cancha? Ese es el problema de Luján, y que claramente no lo puede arreglar. Luján con Lea, claro, puede ser. Luján tenía una gana de jugar, bueno, pero lamentablemente, como te digo, el problema de Luján es que no es un tipo que tú puedas decir, que no pueda decir, este es un tipo serio. Ese es el problema. No es una persona que tú puedas decir, este es el tipo más serio que quiero para mi equipo y que quiero tenerlo en mi equipo para poder salir hacia adelante. Es un jugadorazo, un jugador con muchas aptitudes, pero no puedes decir, Luján es el jugador para poder salir hacia adelante y que me va a rendir siempre y que me va a responder y que no va a llegar tarde y que no va a ir a fiestas. Y que es lo que le pasó claramente a Colo Colo con Jordi Thompson, por ejemplo. Es lo mismo, solo que Luján es más viejo. Jordi tiene 18 años, quizás está aprendiendo. Pero bueno, Luján es básicamente eso, un jugadorazo, pero que no sabe controlar su vida emocional, se podría decir. Luján en Argentina lo querían puro echar, de hecho jugaba en la B Argentina, claro. Un jugador talentoso, pero que ni siquiera en la B se puede controlar mentalmente. Y creo que al final eso es muy importante, porque si no te controlas mentalmente, entonces no puedes. Le gusta la noche, claro, es el señor de la noche. El Nahuel, el señor de la noche, Luján. Lamentablemente, si fuera el señor responsabilidad, estaría en Europa. Un jugador muy con muchas aptitudes, lamentablemente no se controla. Lamentablemente no tiene la mentalidad que tuvo, por ejemplo, Alexis Sánchez. La mentalidad que quizás no tiene Arturo Vidal, por ejemplo, porque es fiestero, pero que tiene al momento de entrar a la cancha que quiere ganar como sea. Amigo, ¿qué opina de que Maximiliano Guerrero llegue a la U? Me gusta, me gusta. Me gusta porque por primera vez vamos a tener un extremo. Qué felicidad, man. Vamos a poder jugar con tres delanteros. Por primera vez en mucho tiempo vamos a poder jugar con tres delanteros. Finalmente. Vamos a poder jugar con tres delanteros, porque el problema de esta temporada es que en Bellegrino no tenía a quién poner en línea de tres arriba. Cuando puso una 3-4-3, puso en algún momento. Y puso a Osorio por un lado, a Sadi por el otro, y que claramente no le funcionó. No funcionó porque esa formación no le dio a Sadi la libertad que quería. A Osorio no, claramente Osorio es como una especie de media punta. Osorio es como un falso 9, se podría decir. Pero de extremo no. Osorio de extremo no. Si jugamos con tres delanteros, Lea de extremo, yo creo que lamentablemente lo que planea, yo creo, la U, y está planeando antes de tener técnico, es que Maximiliano Guerrero juegue por una banda, en el medio juegue el Chorri Palacios, imagínate, y por el otro lado juegue Leandro Fernández. Yo creo que eso es lo que está planeando la U. A la espera de que echen al Chorri, que lo veo complicado. No sé si el Chorri va a salir, pero bueno, podría ser. Yo creo que ojalá es que contraten un 9. Y el 9 podría ser Rodrigo Delgado, podría ser Leandro Gárate. Ojalá que sea Leandro Gárate. Pero Delgado también es buen jugador, me gusta. Pero también es un problemazo ese. También le gusta la noche. Otro jugador más, weón, que le gusta la noche, weón. Lea, Gárate y Guerrero. Sí, una buen tridente, weón. El problema es que no sé si Leandro Fernández va a querer jugar ahí. Ojo. Porque si Leandro Fernández se siente incómodo jugando por la banda, quizás va a decir, no quiero jugar acá, quiero jugar al medio, y nos va a faltar un extremo. ¿Y quién juega por el extremo? Nadie. No tenemos a nadie por el extremo. Nadie. Va a tener que jugar Renato Huerta. Oh, me salió un gallo, weón.
Renato Huerta. Va a tener que jugar Renato Huerta. Quizá Renato Huerta, al medio Leandro Fernández, por el lado Maximiliano Guerrero. Pero el problema es que Renato está muy verde. Es un jugador que está muy verde todavía. Entonces tendrían que buscar a otro extremo. Y ahí hay un problema porque la U no va a querer gastar. No va a querer gastar. Entonces van a mantener al Chorri Palacios. Algo malo. No me gusta. Van a tener que dejarlo obligado. Van a tener que jugar con línea. O sea, con dos delanteros nomás. Que serían 2-9. Pero yo creo que si traen a Maximiliano Guerrero es por algo. Lo traen porque quieren jugar con línea de 3 arriba. Porque quieren una línea de 3 extremos. Necesitan extremo, extremo y delantero centro. Yo traería un 9 de afuera, un uruguayo. Se dice que querían traer a Gonzalo Mastiani. Me parece que uruguayo. Que jugaba en el América Mineiro. Un jugador muy bueno, me gusta a mí. Me gusta bastante. Un jugador tanque. Un jugador que se podría decir es ese típico jugador que uno contrataba jugando el modo carrera, que necesita un tanque que me reciba los centros, que me pivotee, que me juegue de espalda, y que podría ser Gonzalo Mastriani. Lamentablemente la U es muy apretada y lo veo complicado, pero bueno, vamos a tener que ver. Chorri banca nomás. Sí puede ser, Chorri no me gusta. Y yo tengo un problema con el Chorri, no me gusta para nada. Odio el Chorri. Asadi, Poblete y Díaz. No, yo creo que el medio campo va a ser Renato Cordero, Marcelo Díaz, Poblete quizás, o Mateos, y de 10 Asadi. Yo creo que pueden jugar así. Si es que juegan con línea de 3 arriba, si es que juegan con extremos, dudo que pongan a Asadi. Mira, si juegan con... A ver si puedo mostrar. La pizarra del profe se llama esta cuestión. No, la pizarra del profe, weón. Ah, del mister. La pizarra del mister, aquí está. Oye, pero yo quiero entrar, weón. ¿Qué pasó? What happened ahora? Ah, aquí está. Puta, a ver, voy a tener que poner al Barcelona porque no hay un azul y rojo. Barça, ven para acá. Ya ahí está. Bueno, yo creo que si juegan con una 4-3-3, Asadi quizás no entra. Ojo ahí. Si juegan con una 4-3-3, quizás Asadi no entra. Porque yo creo que la forma de que Asadi juegue bien es colocarlo con un medio campo muy poblado. Es decir, así. Yo creo que así juega bien Asadi. Así. Siendo este. ¿Le puedo cambiar el nombre a este compadre? Asadi. Ya. Ese es Asadi. Yo creo que así juega bien Asadi. Jugando acá. Porque este lo protege. Porque este lo cubre. Porque este lo cubre. Entonces, Asadi jugando aquí muy cubierto, muy cubierto, muy cubierto. Juega bastante bien, es un jugador muy peligroso. Sin embargo, si jugás con línea de 3, o sea, con línea de solamente 3 de 3 delanteros, la labor que cumple Asadi es demasiado para él. Es demasiado porque pierde una persona en el medio que va a estar en la orilla ahora. Y entonces, ¿quién lo protege? Nadie. Está muy solo. Entonces, ese es el problema. Asadi aquí solo no es el mismo jugador que si está cubierto por dos jugadores. ¿Por qué a Pellegrino le funcionó esta formación? Porque tenía a jugadores que estaban todos con la labor de cumplir, de cubrir a Lucas Asadi. Si yo tuviera que elegir un equipo, quizás podría ser
Marcelo Díaz como el gran pivote defensivo, que es la labor que hacía Sergio Busquets, por ejemplo. Poner a otro jugador acá, que sería un MC, un mediocampista, se puede, para que no me digan que es muy FIFA. Mediocampista 1, mediocampista 2, mediocampista 2. Lamentablemente para Sadi es que con una 4 de estrés se le complica mucho la vida. Porque tiene que hacer muchas labores que lamentablemente con una formación con 4 al medio a él le va mejor. De todas formas, imagínense, ¿qué pasa si jugamos así y somos un equipo muy ofensivo? ¿Qué pasa si jugamos así? Nos va a faltar un pie más, un pie educado, como dice Juvenal Olmo. Nos va a faltar un pie educado más acá en el medio y quizás nos va a hacer un poco la collera. Aquí obviamente Morales entra y van a jugar y se puede meter en una línea de 3. Usualmente lo que hacían era que este también se podía meter acá y pasaban a ser dos acá arriba. Yo creo que una formación así no vendría mal. Mira, voy a poner a todos los que tenemos en este momento. Leandro, delantero, de C le voy a poner nomás. No me importa si dicen que es muy FIFA, mala suerte. Morales, Asadi Cordero de C. Acá no hay nadie porque va a estar Gómez y no me gusta tanto. Siento que es un jugador muy limitado. Un jugador muy limitado y atrás, bueno, atrás estamos bien. Po. Está Saldivia, Casanova. Aunque ya no tenemos el libro, así que no sé qué mierda era aquí. Bueno, va a tener que ir Casanova, mala suerte. Cagó Casanova. Y el Franco Calderón, que puede ser el nuevo central. Y acá nuestro compadre Toselli, que yo creo que va a ser el arquero. Bueno, ese yo creo que podría ser una formación adecuada, al menos en estos momentos. En estos momentos, si es que pensamos en frío, podemos decir así podríamos jugar. Creo que es un buen equipo. Renato Cordero con Díaz, que Renato quite, Díaz la distribuya. Siento yo que nos va a faltar un pie más educado al medio. ¿Quién puede ser ese pie? Ni idea. Ni idea quién puede ser el pie educado en el medio campo. Pero bueno, por ahora no tenemos fichajes. Con ese equipo peleamos campeonato, pero de la B. Es que no hay más, ¿eh? No tenemos más, lamentablemente. No podemos. Me gustaría a mí tener a. Me gustaría tener a Gárate, por ejemplo. Me gustaría poder tener a Gárate. Yo ocuparía a Gárate como 9. Pondría a Maxi Guerrero de extremo. Leandro Fernández tendría que ir de extremo, no le queda de otra. Lateral izquierdo Morales con proyección. Cuando pasemos a línea de 3 puede quedar como carril. Necesitamos un lateral que pueda cumplir la función de poder llegar también o de poder meterse como central. Nos falta un central claramente. Ojalá que llegue el argentino Calderón. Nos falta un medio centro, encuentro yo. Siento yo que nos falta una persona de buen pie. Más allá de eso, creo que falta el 9 claramente, el lateral y el central. Creo que eso es lo que nos faltaría. Un 9 urgentemente. No se puede jugar con Ochoa y Palacios más. Y que claramente yo creo que va a ser ahí la piedra de choque en este año nuevamente no tener el 9. Ojalá es que llegue, porque si no vamos a estar sufriendo nuevamente.
Lamentablemente, como no somos un equipo que pueda gastar mucho, la dirigencia no sé si va a traer todo lo que uno espera. Y vamos a tener que conformarnos con lo que hay, por más que peleemos el campeonato, pero de la vez no hay de otra, weón. No hay de otra. Actualmente no tenemos el poder para poder pedir más. Ese es el tema. Ya que claramente ellos se mandan solo. La dirigencia se manda solo, hace lo que quiere. Oroz también se dice que vuelven. Ojalá podría ser una muy buena llegada Alexander Oroz. O Nico Oroz. No Oroz, Alexander es de Colo Colo. Nico Oroz. Nico Oroz. Ojalá, pero el problema es que nombres los podemos tirar, nombres aparecen todos los días. Sin embargo, el problema acá es que la dirigencia no gasta, no tiene la intención de gastar. Ese es el tema, no tienen las intenciones de gastar, de poder gastar un poco más de dinero, no quieren simplemente. Van a traer a Díaz, yo creo, con una intención de poder decir, ven que estamos gastando, pero no se puede conformar el equipo con un fichaje y con un Díaz que yo creo que viene a aportar más de su capitanía más que del fútbol. Ese es el problema. La U depende mucho de su dirigencia y creo que es el gran problema de la sociedad anónima al menos, que siempre dependemos de lo que a ellos se les ocurra, de los fichajes que ellos quieran y que claramente hacen lo que quieren porque ni siquiera esperan al DT. Ni siquiera esperan al DT. No esperan al DT y bueno, claramente eso hace que uno se ponga a pensar en por qué no esperan al DT si al final es lo más importante. Lamentablemente al final va a llegar García. Yo creo. Ojalá que llegue García. El tema es que lo que yo supe es que en este momento el que se lo está quitando en este caso sería Colo Colo. Le estaría quitando Colo Colo a la U. Le estaría quitando el tema de Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez finalmente estaría sonando un poco más en Colo Colo. El tema es que Colo Colo lo que frena en el fichaje de Gustavo Álvarez es que Colo Colo quiere un técnico sí o sí que sea argentino, sí o sí, y que sea con experiencia internacional. Es decir, buscan un técnico que haya jugado Copa Libertadores, que haya jugado, que haya ojalá ganado alguna Copa Sudamericana, Libertadores. Entonces, ese es el tema. Gustavo Álvarez, si bien suena en Colo Colo y si bien suena en la U, él tiene el poder de decir voy a Colo Colo, voy a la U. Y el problema, la diferencia que tiene Colo Colo con la U es que Colo Colo gasta un poco más. Ellos están un poco más dispuestos a gastar un poco más de decir, quiero este día quiero a, no sé, quiero a Gárate. Y le dicen, bueno, vamos por Gárate. En cambio acá uno dice ya Pellegrino, ¿a quién quieres fichar? Y Pellegrino te dice quiero contratar a Lucas Hanson y te dicen no, toma a Vicente Fernández, que era un desastre. Acá ese es el problema, no se puede, el técnico no te puede decir ya Pellegrino necesitáis un delantero porque el Chorri Palacio es un desastre, bueno, ¿a quién quieres? Quiero a Hanson, a Guanchope Ávila y le dicen no quiero, no te lo vamos a traer. Confórmate con lo que tienes, juega con el Nico Guerra, juega con Palacio. Así que ese es el problema, que Gustavo Álvarez suena en Colo Colo, suena en la U, él tiene el poder y el problema es que Colo Colo tiene un proyecto, por así decirlo, más serio que lo que actualmente tiene la U, ese es el problema.
Lamentablemente estamos así, pero uno tiene que afrontar esa situación como está haciendo nomás. Y Milito les dijo que no, sí, les dijo que no. No quiere saber nada de fútbol chileno. Es complicado venir, yo creo, para acá. Porque es mucho que perder, porque al final acá es difícil que un equipo chileno vaya y la rompa internacionalmente. Entonces, para un técnico como Gabriel Milito, como Fernando Gago, es complicado decir voy a ir a Chile a jugar a entrenar, porque al final no creo que Colo Colo pueda ser un equipo peligroso en Copa Libertadores. Entonces no es como tan convincente al final. Yo creo que es convincente solo por el hecho de decir quizás puedo ganar campeonato nacional y puedo decir soy un entrenador que ganó un campeonato nacional en Chile. Pero más allá, Quintero no sé si le habrá servido algo decir soy un entrenador que ganó 2 ligas chilenas, pero en Copa Sudamericana me fue siempre mal, siempre le fue mal. En Copa Libertadores siempre le fue mal. Entonces no sé si es tan beneficioso para ellos. Por eso yo creo que Jaime García es una buena opción. Y por eso ojalá que llegue, porque al final él puede decir, me da lo mismo si nos va mal en Libertadores porque estoy aprendiendo junto al equipo. Y estoy haciendo un proyecto a largo plazo. No sé. Yo creo que va por ese lado mi intención de que llegue García, a diferencia de... Sí, yo creo. Franco Lobo se va así, la leyenda, el GOAT. El GOAT Lobos se va. Lamentablemente el mejor jugador que hemos tenido en 5 años. Ah, ya. Se va Franquito Lobo, no va a alcanzar a ver a García, a sacarle el prime. Pero bueno. Jaime García le podría sacar el prime a Nico Guerra, por ejemplo. Ya lo conoce, un jugador que Nico Guerra contribuye mucho a sus delanteros, a sus compañeros de al lado. Al Chorri no lo podéis mejorar ni aunque lo juguéis 3 torneos más, weón. Al Chorri no lo mejoráis nunca, weón. Aunque me da pena igual a veces el pobre Chorri, pero no lo mejoráis nunca, weón. Ni aunque empecé el torneo de cero con el Chorri sin arquero, weón. Nico Guerra siempre está en su prime. Claro, es que uno le exige al mejor del mundo, uno le tiene que exigir más, pues no se puede quedar solamente diciendo Nico Guerra está en su prime, hay que exigirle más a Nico Guerra. Por más que sea el Balón de Oro, no. No, antes. Fue al Nico Guerra, weón. Un jugador que le ayuda mucho a los demás. El problema es que esa pega es muy sacrificada y no se ve. 705. 750. Mucho encuentro yo. Quizá tendrían que decirle no a Álvarez, contratar a García e ir por Oroz. Sería la solución. Decir ya que se vaya en este caso. Que se vaya en este caso Álvarez y que quieran ir por por Oroz. Ojalá es que llegue Oroz. Es un jugador que viene con otro fútbol. Hola compas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, amigo? Eh, Cristian La Voz, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Azul Azul no sabe negociar, claramente no sabe negociar. No, es un pésimo negociador. Manuel Mayo es un negociador de cojones, weón. Muy mal negociador, weón. Manuel Mayo hace todo al revés. No sé por qué hace como que se esfuerza por hacer todo al revés. Se esfuerza por hacer todo al revés Manuel Mayo, weón. Hace todo, uno dice ya, Manuel, vamos a traer a la Ribey. No, vamos a traer al Chorri Palacio. Uno dice ya, Manuel, necesitamos un lateral que esté en buen nivel y te trae a Vicente Fernández. No se puede creer, weón. Después necesitamos un 5 como Marcelo Díaz, que está libre y que se ofreció.
Y Manuel Mayo viene y dice, no, vamos a traer a Ojeda, que estuvo lesionado 50% del campeonato. Lamentablemente así está la vida en la U, pero bueno, no podemos hacer nada porque al final es una sociedad anónima y ellos se mandan solos. No, hay que ver qué se puede hacer y si se pueden mejorar a los jugadores que ya están. Por ahí yo creo que es la única solución de mejorar a Sadi. Ojalá que no lo vendan porque estos tipos son capaces de venderlo. De mejorar, no sé a quién más podemos mejorar. Bueno, a Marcelo Morales, que siga en su prime, que siga siendo el lateral izquierdo, el mejor lateral izquierdo del torneo. Que siga Morales jugando en ese nivel, que Marcelo Díaz, que vuelva Marcelo Díaz en un buen nivel, que aleone a los demás. ¿Quién es el DT más próximo a venir? Está entre Álvarez y García, yo creo que ahí se define. Álvarez es la prioridad de la U, sin embargo, como la U vio que había que pagar demasiado por contratarlo, dio un paso atrás, habló con Jaime García, García les presentó un proyecto de lo que quieren hacer, García les presentó el proyecto que tiene pensado para el próximo año y ahí están viendo. Claramente Gustavo Álvarez tiene en su poder la elección. Él puede decir voy a elegir a Colo Colo, voy a elegir a la U, voy a elegir a Santos de Brasil. Así que yo creo, ojalá que la U se decida por uno y que ojalá sea Jaime García, al menos yo pienso eso. El problema aquí es que usualmente las decisiones las toman muy al lote y al final llega cualquier personaje. Yo no entiendo, ayer mataba al peor DT que he visto en mi vida en la U, que era... Oh, se me fue el nombre de nuevo, bueno, es tan nefasto este compadre, bueno. El 2022 Diego López, me parece. Oh, qué nefasto. Un tipo horrible, un tipo que no sé por qué llegó a la U, no sé por qué lo trajeron como el gran salvador. Y ahí te das cuenta que hacen las cosas horriblemente mal en Azul Azul. No sé en qué momento podemos decir hicieron un buen mercado. No sé en qué momento podemos decir Azul Azul, ahora sí que le hiciste bien. O Azul Azul, qué buen trabajo hiciste durante este año. En ningún momento podemos decir eso, no. Si tú fueras el presidente de Azul Azul, ¿cuál quieres? A Jaime García, yo me iría con Jaime. ¿Por qué? Porque siento que puede darle a la U lo que necesita. Y eso es mística. Una U que tenga mística, que tenga algo más que solamente un técnico que venga con terno y que venga a vender humo. Como por ejemplo lo que fue Diego López, que para mí es un nefasto total. Un tipo que no quiero ver nunca más en la vida. Y que ojalá que Jaime García, a diferencia de esos técnicos que vienen con terno, que vienen a vender humo, Jaime García pueda inyectar un poco más de cariño al plantel y decir, cabros, todos somos buenos, ustedes tenemos esta herramienta y vamos. ¿Algún momento histórico que viviste, sin contar la Sudamericana? Creo que fue el gol de Montillo al Flamengo en la Copa Libertadores del 2010. Fue histórico. Fue un gol que yo en ese tiempo era como muy de gritar los goles. Ahora estoy un poco más apagado, pero en ese tiempo lo grité con todo ese gol de Montillo del Flamengo. Para mí fue un momento histórico porque no, desde niño yo me hice fan de la U en el peor momento de la U, es el tema. Cuando la U caía goleado, perdió la final con Católica en 2005 me parece. Perdió la final con Colo Colo en el 2006. Y el único que era hincha de la U era yo, po. O sea, de niño, de mi curso hablo yo. Todos eran hincha de Colo Colo menos yo, porque Colo Colo está en su mejor momento y bueno, yo apoyaba a la U. Entonces en el 2010, cuando llegamos a semifinales de Libertadores, pudimos vivir ese momento histórico que fue el gol de Montillo, la clasificación contra Flamengo, que era un equipo poderosísimo.
y que Montillo hizo un golazo y que lo gritamos con todo y bueno, clasificamos a semifinales de Libertadores. Creo que fue un momento histórico, aparte de la Copa Sudamericana, que después fue un año después, con un equipo totalmente distinto, porque ese tiempo teníamos a Puch, teníamos a Álvaro Fernández, teníamos al Paloto Olivera, teníamos al Walter Montillo, teníamos al Firulais Contreras, teníamos a Victorino, a Olarra, teníamos a la arco no estaba Johnny Herrera, estaba, ¿cómo se llama este compadre que después se fue a Colo Colo? Miguel Pinto. Y era un equipo totalmente distinto al que ganó la Sudamericana. Entonces creo que puede ser un episodio histórico porque al final el equipo era muy distinto a lo que después fue. Amigo, ¿usted se acuerda de un tal Luis Fariña? Sí, sí me acuerdo. Le hice un video específicamente. Si quieres lo ves. Y le hice un video a Luis Fariña. Le hice un video. En los peores. El ranking histórico de peores fichajes de la U. Parte 5, 6. Cada vez que puedo hacer un ranking y no hace tanta calor en mi pieza porque es muy calurosa, le hago un ranking histórico de peores refuerzos de la U. Ya voy en la parte 6, voy a hacer la parte 7 porque hay más refuerzos malos que la cresta. Hay muchísimos refuerzos malos. Y Luis Fariña es parte de uno de ellos. Igual me dio pena porque el otro día leí que Luis Fariña tenía depresión. Lamentablemente, porque no le fue bien en su carrera, le dio depresión a Luis Fariña. Lamentablemente es algo que no se lo deseo a nadie. Y que, por ejemplo, si algún día se logra hacer una comunidad, me gustaría poder entrevistarlo quizás a Luis Fariña. Lamentablemente en la U no hizo nada, fue un desastre, pero bueno. Son cosas de la vida, el fútbol es así, no se puede ser todo bueno. En la U fue un desastre Luis Fariña, pero bueno, lamentablemente, al menos yo lo recuerdo porque siempre en los fichajes malos los tenía en la memoria. Entre Walter Montillo y Charles Aranguis, ¿cuál eliges? Me gusta. El problema es que son muy distintos. Yo me quedaría por Aranguis porque al final siento que su periodo fue mucho más prolongado que el de Montillo. Montillo estuvo un año bueno, o sea, tuvo 3 años buenos, pero después se fue. Entonces, y en esos años buenos que tuvo Walter, no pudimos salir campeones. Salimos campeones una vez. Y Charles salimos campeones 5 veces. Fue mucho más ganador que Walter. Claramente Walter Montillo es un jugador que me encanta, bueno, pero si hay que elegir entre los dos, creo que Charles Arangui. ¿Qué opináis de Pellegrino? Creo que Pellegrino era un técnico muy serio que lamentablemente no lo acompañó para nada la dirigencia. Creo que lamentablemente Pellegrino no entendió que en Chile las cosas no se hacen como se hacen en Argentina. Opa. No se hacen las cosas como se hacen en Argentina, y en Argentina si uno pide un refuerzo te lo dan o te buscan alternativas, y acá nunca le dieron un buen refuerzo como él pedía. Lamentablemente creo que Pellegrino también pecó un poco de soberbia porque nunca pudo arreglar el equipo a pesar de que tuvo muchas chances, y claramente la dirigencia le impuso jugadores. Yo creo que sin lugar a dudas le impusieron jugadores. Hay jugadores que no tienen razón de ser en la U y que lamentablemente yo creo que la dirigencia le dijo: vamos Pellegrino, tenéis que meter a Israel Poblete, que debe ser representado por Felicevich sí o sí. No tengo ese dato, pero debe ser. Tenéis que poner a Mateos, un jugador reguleque. Tenéis que poner sí o sí a Manolo Ojeda porque nos costó $1.000.000. Y bueno, lamentablemente yo creo que le impusieron. La primera rueda todo bien, como dices tú, fue un buen equipo. La U era un buen equipo en contraataque, eso es lo que tenía. Era un equipo muy rápido, un equipo que con Asadi corría, que Leandro Fernández corría, que Nico Guerra corría, y ese era el tridente que funcionó
luego claramente los equipos supieron cómo contrarrestar la estrategia de Pellegrino, que claramente Pellegrino la única estrategia que tenía era ser un equipo bien formado, salir rápido. Y después los equipos venían, Unión Española se te tiró atrás todo el partido y la U decía, ¿cómo entramos si al final nosotros éramos los que nos tirábamos atrás? Entonces la U decía, ¿cómo entramos si el equipo rival ya está atrás? Y Pellegrino no encontraba solución, no tenía soluciones. Era un técnico un poco limitado en ese sentido de decir, ¿cómo lo arreglo esto si el equipo rival está atrás? Decía, ¿cómo lo arreglo? No puedo, simplemente se negaban. Y además tenía un tipo como el Chorri Palacios que no asusta a nadie en la mitad. Entonces el tipo ya, bueno. La solución a cuando se encerraban era tirar centros. Sí, el problema es que ¿quién los cabecea? Lo cabecea el Nico Guerra, que mide 1,60 m. Lo cabecea el Chorri Palacio, que mide 1,65 m. ¿Quién cabeceaba? Lo cabeceaba Leandro Fernández, que no es de cabecear, nunca lo he visto cabecear en la historia. ¿Y quién lo recibe el centro? No hay ningún delantero alto. Y los centros eran horribles. Entonces, bueno, ese es el tema. Básicamente, la U estaba con problemas por todos lados y creo que Pellegrino también no pudo hacer más porque tampoco le dieron las herramientas para hacer más. Claramente también es parte un poco de error de él de no decir ya cabros vamos a hacer una nueva estrategia y decir ya cabros ahora vamos a entrar de esta forma si el equipo rival no está atrás. Por ejemplo, cuando la U jugó contra la Católica se tiró muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Y la U lo goleó. La U ganó 3-0 en el Santa Laura, sin público. ¿Por qué? Porque la U jugaba espectacular al contragolpe. Era un equipo muy letal al contragolpe. Lamentablemente después los equipos leyeron eso y se tiraban todo atrás, pues entonces la U llegaba, tocaba y decía ¿cómo entramos? Si no hay forma de entrar, están todos atrás de ellos. Y claramente, inexplicablemente, como dices tú, hay gente que no se entiende cómo bajó su nivel. Quizá le hicieron la cama a Pellegrino, por así decirlo. No se sabe cómo bajó su nivel a algunas personas que no se entiende. Campos, por ejemplo, quizás le hizo la cama. No se sabe. Quizás es poco difícil decirlo, pero Campito bajó mucho el nivel y claramente yo banco que Toselli lo reemplazara. Si tuvieras que echar a dos, ¿cuál sería? Irre Poblete, Emanuel Ojeda o Tapia. Yo echaría a Tapia, sin lugar a dudas. Busco otro central. Y a Ojeda. A Ojeda lo echo. Busco a otro medio centro defensivo. A otro 5, como se le dice. A otro 6. Saco a Ojeda de una. No, un jugador que creo que dentro de los partidos buenos que tuvo se puede contar con los dedos de la mano. Puede ser que le hicieron la cama a Pellegrino, no se va a saber nunca, pero bueno. El problema con Pellegrino es que nunca quiso matar, siempre se suicidaba él mismo siempre, como que se echaba la culpa, era como el equipo jugó mal, era culpa mía. El equipo jugó mal, era culpa mía. Siempre se echaba la culpa y al final la gente se cree eso. Y dice, es tu culpa entonces. Pues entonces al final lo criticaban. Pero yo creo que Pellegrino no tiene la culpa de que el Chorri Palacio cierre 10 goles frente al arco. Eso no es culpa de Pellegrino. ¿Qué más puede entrenar? No puede entrenar más. Traigan a Cavani para ser 9. Los hinchas de Boca ya no lo aman tanto. Sí, el problema es... Yo creo que si Cavani se va de Boca se retira, sí. No se echaba tanto la culpa, la verdad, pero elogiaba a los rivales que también tenían técnica. Sí, es que al final Pellegrino dijo que él nunca iba a matar a un jugador. Siempre decía que
si se perdía era por culpa de él y que los rivales igual jugaban. Sí. El problema es que Benedetto es muy caro. Imagínate, no pagamos ni por Garate vamos a pagar Benedetto. ¿Cómo vamos a pagar a Benedetto? Clark se muere, weón. Clark no te lo paga ni en 3 vidas, weón. De decir ya Michael vamos a traer a Benedetto o y luego se desmaya, weón. No te va a querer traer nunca a un jugador así, weón. Estamos piensa en el terreno nacional, yo creo. Imagínate, yo creo que para Clark como que lo máximo era traer a Holgado así y Holgado debe valer menos de 800.000 me parece. Cada vez que ponía los jugadores que quería la gente jugaban. Sí, es verdad. Banco Chupaya González. Jugaban a Sadi 1000 veces quien lo pusieron. Jugó partidos malos. Malo. Pero lamentablemente anda a decirle eso a una persona que sea muy terma, te mata. Te dice Asadi jugó perfecto y bueno. Creo que Asadi tiene que ser más regular nomás. Es un jugador con muchas aptitudes, pero que no es regular para nada. Le falta mucha regularidad a Lucas Asadi. Si pudiera ser regular, si pudiera ser el hombre regular que todos esperamos, sería el mejor del torneo casi. Pero es demasiado irregular, no tiene un buen partido después del siguiente. No tiene 2 buenos partidos seguidos, Lucas. Le pasamos a Chorri y Guerra y estamos listos. Claro, yo creo que Boca, si le pasamos al Chorri Palacio, Boca dice ya, tomen a Benedetto y a Cavani, así en pack. Nosotros nos quedamos con el Chorri y ustedes a Benedetto y Cavani. A Sadi le falta personalidad, yo creo, porque estuvo en su pick cuando íbamos en el chat. Yo creo que se lo comió la personalidad, no sé cómo decirlo. Se lo comió ser muy tímido. Se le fue Osorio. Se le fue su amigo. No entiendo qué le pasó. Porque a Sadi en ese partido que dices tú, la gente, me acuerdo que se volvieron tan locos que Cristian Camaño, periodista, dijo, es el nuevo Matías Fernández. Es como si fuera Matías Fernández del 2006, decía. Yo creo que es una exageración, pero bueno, lo tenían muy arriba a Sadi. Decían a Sadi por lejos era como prácticamente el mejor del torneo, decían. Y después de eso, claramente bajó el nivel de forma considerable por un tema mental. Y le pasó la 10 porque quiso solucionar el momento de la U él solo. Yo creo que también empezó a ahogarse sobre... O sea, el tipo tenía que hacer labores más simples y trató de hacer cosas que no eran su labor, como por así decirlo. Un jugador que es muy bueno, pero que lamentablemente no supo controlar su buen nivel. ¿No? Es como, no sé cómo explicarlo. ¿Qué puede ser un caso de un jugador que tuvo un pick muy bajo, o sea, muy específico, y después murió? Y Casanova, ayer expliqué de forma casi, no sé si broma, y con esto creo que voy a terminar el live. Casanova fue la portada de todos los partidos perdidos de la U. El TNT Sport le tenía una manía a Casanova impresionante. Le tenía una manía a Casanova impresionante. Porque me acuerdo, partido con Unión Española, que fue el inicio del mal momento. Gol de Unión, enfoque a Casanova. Después, segundo gol de Unión, enfoque a Casanova. Después más adelante, gol de Colo Colo, de cualquier equipo, enfoque a Casanova. Y Casanova siempre estaba así como triste, como mirando perdido. Y uno decía, ¿por qué siempre enfocan a Casanova? Le tenían una manía, era como era como el tipo lo querían hacer villano como sea. Entonces al final eso queda en la retina de la gente y dice, puta, Casanova aparece en todas las fotos de los goles.
Es como, no sé, el error lo hace Ojeda, vamos a enfocar a Casanova porque es el central. El error lo hace Campos, vamos a enfocar a Casanova porque justo estaba al lado de la pelota cuando entró. Entonces el tipo bajó el nivel claramente, yo creo que por lo que lo bombardearon también un poco de crítica. Y al final TNT Sport yo creo que influyó mucho en eso porque yo creo que debo ser el único que notó que en todos los goles rivales siempre Casanova es la imagen de la U en el gol rival. Bueno, es algo impresionante que tienen contra él, lo encontrarán guapo o tendrá algún convenio para que lo muestren más en el partido. Pero el gol del rival enfoque a Casanova. Y al final eso hace que la gente diga, este tipo hizo algo mal porque al final me lo muestran a cada rato. Como que construyen una realidad. No sé si se puede decir así. Creo que quizás están construyendo una realidad que al final dejó a Casanova como el villano total y obviamente tuvo partido horrible. Me acuerdo contra este equipo que perdimos, a ver, contra Coquimbo. Ese partido de Casanova fue horrible, pero horrible, horrible. Y, y creo que ahí claramente se notó que estaba en un mal nivel. Lo afectó, quizás se concentró en otra cosa, como la guagua, como dices tú. Se concentró en otra cosa. Dejó de estar enfocado, simplemente. Dejó de estar enfocado. El tipo dejó de estar enfocado y pasó a hacer un defensa más. Recuerda que en algún momento decían, ¿por qué Casanova no está en la selección y está Saldivia? Y yo decía, tienen razón, po. Pero después bajó tanto el nivel Casanova que claramente no tenía por dónde jugar en Chile y no sé si iba a lograrlo ya en su carrera. Yo creo que ese era el momento de llamarlo, no lo llamaron y se fue, yo creo, ya el momento para él. Ya voy a dejar hasta acá el live. Voy a seguir a estos amigos que estuvieron aquí. No sé si los sigo ya. A Chupayo González, no sé si me sigue el amigo. Pero creo que le puse a seguir. O si no, lo sigo después. Así que me voy a despedir. Gracias Diego nuevamente por estar. Chupaya González. Benjamín que estuvo más arriba. El CBRX. Víctor Paredes. Voy a cortar acá el live. Gracias a todos por estar. Voy a hacer otro mañana, yo creo también. Así que nos vemos.